Buenas tardes. Con motivo de la celebración de la Semana de la Arquitectura en este 2022, el Colegio de Arquitectos ha programado una serie de actividades, entre las que se encuentran 3 conferencias. Además, como hemos venido contando en las últimas semanas, nuestro edificio cumple 50 años de vida y es el momento de rendir homenaje a todas las personas que han formado parte de esta institución, de esta familia, y pusieron el mapa arquitectónico y cultural a nuestras islas. Hoy nos acompaña en esta biblioteca del Colegio de Arquitectos Elsa Guerra y Noemí Tejera, fundadoras de Arquitectura ANCA, quienes tras esta entrevista expondrán su obra reciente en una ponencia dentro del programa para el día de hoy. Bienvenidas Elsa y Noemí. Ambas tienen ya una dilatada trayectoria combinando la ordenación estratégica, el diseño urbano y la edificación, con atención singular a la regeneración urbana en sus componentes sociales y medioambientales, el patrimonio histórico y la participación en la producción cultural. Elsa Guerra posee un máster en planeamiento urbano y ha sido profesora invitada en universidades alrededor de todo el globo y ha ocupado cargos representativos en distintos organismos e instituciones. Mientras que Noemí Tejera posee el máster en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte. Sus estudios incluyen estancias en Londres, Los Ángeles y Milán, y ha sido becada por el Ministerio de Educación y Ciencia, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos, y por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de esta misma universidad. Asimismo, es profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por último, destacar que son socias fundadoras de Marca Púrpura, que es la Asociación de Mujeres Arquitectas de Canarias. Quiero comenzar esta pequeña entrevista hablando de la producción arquitectónica, urbana del estudio, y descubrimos que hay un trabajo muy variado a escalas diferentes y a programas diversos, ¿no? Desde la playa de Valle Seco, el paseo de la costa del Puerto de la Cruz, el proyecto para la rehabilitación de la tribuna en el Parque Urbano del Estadio Insular, la rehabilitación del antiguo Hospital de San Martín, o así como el Plan Director Insular de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria. Es significativo cómo un estudio hoy en día es capaz de asumir proyectos de diversa índole en un mundo que tiende como a la especificidad, ¿no? Entonces esa mirada holística de la arquitectura me llama poderosamente la atención y me gustaría saber cómo os enfrentáis vosotras a este tipo de procesos. Bueno, pues la verdad es que la trayectoria del estudio sí, efectivamente siempre ha tenido esa particularidad. Realmente el urbanismo yo creo que es algo que nos apasiona. Bueno, el estudio nació de la mano de Joaquín Casariego y por tanto bueno, el urbanismo siempre era un poco el centro a partir del cual elaborábamos el trabajo, ¿no? De hecho, los primeros años del estudio, cuando se denominaba Casariego Guerra Arquitectos, nos dedicamos solamente al urbanismo y al diseño urbano. Realmente no solo al urbanismo, sino al urbanismo, no solo al planeamiento, sino al diseño urbano, ¿no? Pero es verdad que nos fuimos acercando cada vez más a la arquitectura, incorporando la arquitectura, ¿no? Y yo creo que poco a poco el estudio se fue acercando a esa escala en la que se combina el paisaje, el diseño urbano y la edificación y el detalle de la obra edificatoria, que yo creo que es donde mejor nos movemos ya en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Pero siempre en esa combinación de escalas, o sea, realmente nos interesa mucho el territorio, nos interesa el contexto, nos cuesta mucho empezar a trabajar siquiera la reforma de una vivienda sin saber dónde estamos, qué ocurre alrededor, y nos parece que además en esta digamos, transformación constante que plantea la ciudad y la sociedad, ¿no?
el límite entre el espacio público y privado, el encuentro entre esas cosas que en algún momento pudieron querer separarse muchísimo, no es tan claro, ¿no? Y para nosotras ahí siempre hemos encontrado buena parte, de hecho, de la inspiración, de los temas que nos interesan, en muchos de esos encuentros, ¿no? Y por tanto, sí, efectivamente nos caracteriza. Es posible que sea en algún momento llamativo, pero también debo decir que para nosotras es tal vez uno de los temas donde incontestablemente nos encontramos mejor y de donde surgen aquellos aspectos que igual al final nos parece que nos interesan más de lo que hacemos, ¿no? Sí, realmente esa especificidad que tú has nombrado y que has detectado, ¿no?, con mucha facilidad, realmente a nosotras nos permite, y es algo que creo que de algún modo nos define, ¿no?, es que es trasladar pues determinadas reflexiones, ¿no?, de una escala a otra escala, ¿no? Y en ese trasvase es donde muchas veces puedes aproximar determinadas realidades complejas con más facilidad. Está claro que cada temática, cada especificidad tiene su léxico concreto, ¿no? Pero si realmente en un estudio mediano, ¿no?, de repente puedes estar abordando planes estratégicos, planes directores o un proyecto que tenga que ver con la reutilización o con espacio público, terminas de algún modo entendiendo que en todas esas escalas hay especificidades que te pueden llevar de un lado a otro, ¿no? Y bueno, creo que es algo que puede parecer complejo, pero que realmente termina definiendo nuestra forma de abordar cualquier encarón. Sí, yo creo que en ese sentido es una manera muy interesante de cómo entender los procesos, es decir, como has dicho, las cuestiones que intervienen en un proyecto de pequeña escala y en un plan de ordenación no son directamente los mismos, pero sí que es posible que los procesos se puedan asemejar, la manera de entender el contexto, de cómo leer los lugares, pues al final uno hace un esfuerzo muy parecido pero con otras herramientas quizás. Y también me gusta mucho esa idea de trabajar en el borde, ¿no? En el borde de las cosas, donde unos ingredientes se van contaminando de otros, de un lado van traspasando, ¿no?, esa frontera. Y eso es un tema que nos interesa muchísimo realmente, y que bueno, que hemos podido transitar el borde desde la práctica profesional, como nombrabas, ¿no?, la playa de Valle Seco, pero también desde la academia con investigaciones, ¿no? En los bordes es casi donde se produce pues la mayor agitación, ¿no? Todo lo interesante, el grueso de las reflexiones están en el borde o fuera de ese perímetro, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un tema que nos fascina y por suerte podemos estar abordándolo en esa diversidad de proyectos a distintas escalas. Luego les atacaré con el tema de la docencia, porque es curioso que los tres equipos que nos acompañan durante esta semana tienen un vínculo fuerte con el aspecto docente. Y en el caso de ustedes es muy significativo, pero has mencionado el proyecto de Valle Seco, que a nosotros desde aquí, como habitantes de esta ciudad, nos toca muy de cerca, y es un proyecto muy esperado por todos, en el que mucha gente tiene mucha ilusión, donde de alguna manera se salda una pequeña deuda de esta ciudad en su contacto con el mar, ¿no?, que es una de las asignaturas pendientes de Santa Cruz. Y es un proyecto que han pasado casi 15 años, creo, desde que aquel concurso se ganó, en aquel momento llamado Casariego Guerra, y los tiempos de la arquitectura parece que van a otro ritmo en relación al resto del mundo, ¿no? Me gustaría saber cómo... Bueno, no tanto, ¿eh? Piensa que es verdad, bueno, nosotras somos las primeras que hemos estado más de una vez un poco desesperadas, ¿no? Pero el tema es, primero, cuando ves en otras ciudades proyectos de ese tipo, o sea, que corresponden a financiación de múltiples administraciones públicas, que tienen que ver con ámbitos de espacio público que a nosotras nos apasionan. Nos parece un lugar siempre lleno de magia, ¿no? Pero que por tanto tiene que concitar tantas voluntades. Tiene a la vez que estar impulsado por la ciudadanía. O sea, si la ciudadanía no estuviera ambicionando la playa de Valle Seco, no se estaría construyendo. Y por tanto, para que todo eso ocurra, hace falta tiempo. Y eso, en esos proyectos que además son de una cierta envergadura y que implican un cierto presupuesto, inversión pública, etcétera,
también los hace madurar. Luego, vemos que en otras ciudades esos son los años que tardan en hacerse, no está tardando más de la media de ese tipo de actuaciones en el resto del mundo. Luego, resulta que hay veces que los tiempos van siendo los que tienen que ser. Parece que es porque llegó la crisis del 2009 y se nos paró el proyecto, pero si no llega a haber sido por eso, sería por otra cosa. Este tipo de proyectos necesitan pensarse, revisarse, volverse a discutir, bueno, y eso sí que hace, es verdad, que tengas que ir actualizándolo, revisándolo, y yo creo, ahora mismo mejorándolo. O sea, nosotras ahora mismo, el proyecto sigue manteniendo la base, las ideas que surgieron de la propuesta de Sol y Sombra que presentamos al concurso, pero con un desarrollo físico, arquitectónico, material y constructivo, del que hoy estamos más satisfechas de algún detalle que igual pensamos hace 10 años. O sea que en ese sentido es una ventaja, ¿no? Y lo que decías de la ambición de la ciudadanía es fundamental. Y la ciudadanía aquí eran vecinas y vecinos de Valleseco, los que realmente iniciaron la lucha por esta playa y a quien se le debe esta playa. Pero al final es toda Santa Cruz y buena parte de Tenerife quien nos pregunta por la playa de Valleseco. Y eso se ha dado también porque han pasado una serie de años y el proyecto se ha ido contando, lo hemos contado infinitas veces, en diferentes configuraciones. Lo bonito hoy va a ser contarlo en la casa maravillosa de los compañeros del Colegio de Arquitectos, donde podemos tocar determinados aspectos de más detalle de su resultado que ya está en obra, ¿no? Y que a lo mejor en otros contextos hemos hecho otro tipo de exposición, ¿no? En esa ambición, ¿no?, sobre pues, el sentir de un lugar, como decías, hay una deuda, ¿no?, con el borde, con llegar al mar, con poder salpicarte, bordearlo, saltar al agua, ¿no? Eso pasa en más de una isla, pero también, o sea, tiene esa ambición del agua, del contacto del borde, pero también del horizonte, ¿no?, que es algo que desde el principio nos pareció muy mágico de ese lugar, ¿no? O sea, de repente poder tener ese horizonte libre, que, bueno, me imagino que aquí con cierta cotidianidad es algo que asumes como parte de tu imaginario colectivo, y es francamente interesante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el léxico, con la estructura del puerto, pero es necesario poner en valor el horizonte, ¿no?, como parte de nuestro día a día y como parte de esos espacios públicos transitados en los que puedas, pues, participar de esa mirada, ¿no? Y justo pues, en Valleseco es un lugar en donde se podrá y se puede en este momento dar, ¿no? Sí, ojalá suponga una primera piedra para que acciones o actuaciones similares se produzcan a lo largo de la costa de la ciudad, ¿no? Hay una cuestión que a mí me interesa y me gusta de arquitectura de Anca, y es que es como transgeneracional, ¿no? Y donde hay dos mujeres con un proyecto común, con miradas distintas por sus experiencias profesionales en distintos momentos, pero que sin embargo tienen una mirada totalmente contemporánea de la arquitectura, del urbanismo, de la acción. Entonces me gustaría saber cómo se produjo cómo confluyeron esos caminos, ¿no? Yo creo que confluyeron trabajando juntas casi desde el principio. Yo creo que, de hecho, bueno, cuando efectivamente hay una diferencia importante de edad. Noemi llega al estudio primero como estudiante y empezamos a colaborar en algunas cosas, ¿no? Ya en el estudio, Joaquín y yo ya de alguna forma teníamos un poquito de diferencia de edad, que también o sea, que ya era un estudio donde ya se sumaban un par de generaciones, ¿no? Y estábamos acostumbrados a eso. Era bonito como, bueno, Joaquín de alguna forma era un poco más el maestro, yo había sido su alumna además, ¿no? Con lo cual, bueno, cuando montamos el estudio juntos se produce esa suma de generaciones y además, como decías antes, siempre muy cerca de la academia, lo cual ha hecho que nos mantuviéramos cerca de las nuevas generaciones que iban saliendo, ¿no? Noemí era una estudiante muy destacada de su generación, la verdad, muy destacada, y al margen de lo muy destacada que fuera como estudiante y, bueno, y ahora como arquitecta,
Es verdad que hay un momento determinado en que nos encontramos cómodas juntas, ¿no? Y nos encontramos que éramos capaces de sumar, y esas cosas las sientes, ¿no? Es muy difícil expresarlas, realmente a mí no me lo habían preguntado nunca, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero yo creo que es la primera vez que hago esta reflexión, desde luego así en abierto, ¿no? Pero es verdad que empezamos a trabajar juntas y nos gustaba cómo sumaba. Y bueno, digamos, a mí me enriquecía su compañía, y supongo que a ella también la mía, ¿no? Y por tanto, bueno, y yo creo que lo que sí es cierto, te digo, y lo estoy reflexionando en alto, quizás por primera vez, es que lo que sí que es cierto es que creo que nos interesan determinadas cosas a las dos, ¿no? Y eso era fundamental, o sea, a las dos nos interesa la investigación, nos interesa la contemporaneidad no se da esto por azar, ¿no? A las dos nos interesa, o sea, nos da mucha curiosidad qué pasa en la sociedad, qué ocurre en la ciudad, cómo eso se traduce en la producción cultural en general y en particular en el espacio, en lo que el espacio significa y por tanto la arquitectura en todas sus escalas, ¿no? Claro, compartir eso, pues ya yo creo que ha sido un punto de partida fundamental, ¿no? Pero bueno, como digo, es la primera vez que lo respondo. Sí, ¿no? totalmente. No piensa que también eso, el nexo en común también, ¿no? Tan importante, pues esa gran baliza, pues Joaquín Casariego, ¿no? Profesor también mío. Tuve además la suerte, bueno, como junto a Elsa, ¿no? De compartir tiempo y reflexiones, pero incluso también espacio académico, ¿no? De dar clases junto a él. Y después hay una cuestión que creo que es, bueno, que no es baladí y tiene que ver con el recorrido de ellos todos previos, ¿no? Esa manera de entender los lugares, de acercarse a lo que significan pues, los barrios, los centros históricos, a lo mejor reflexiones que ahora están como en primera línea y que por supuesto en esa contemporaneidad hay distintos acentos, pero la base de muchas reflexiones que ahora mismo sin duda me interesan y nos interesan, están en ese cuerpo teórico. Así que para mí realmente fue un verdadero lujazo, ¿no? Acercarme a un lugar en donde había un pozo de reflexión y no solo una suma de proyectos con respecto a determinados temas, ¿no? Y en este caso, como te digo, centros históricos, los barrios, los waterfronts, ¿no? Los frentes marítimos, son los grandes temas. La única manera de profundizar en temas de este tipo y además de ahora, por ejemplo, estas reflexiones que hacemos, ¿no? En alto, de que entendemos las dos y lo hemos compartido muchas veces, que el proyecto es mucho mejor ahora. Claro que en su momento, pues que no se hiciera, imagínate, ¿no? Además cuando todo iba linealmente muy bien. Pero ahora mismo, o sea, el proyecto es un proyecto en donde las ideas fuerzas están, pero los elementos que los constituyen están más contenidos, ¿no? Es un proyecto de contención y yo creo que realmente también eso lo da la madurez, ¿no? Cuando de repente en determinados, y los contextos, ¿no? Hay contextos de locura y de exaltación del todo, ¿no? Y bueno, ahora estamos en un contexto de otro tipo, pero también esa madurez y esa distancia pues ha hecho que se replanteen de esa manera, ¿no? Así que bueno, ese procomún tiene que ver con dar la mano y con seguir caminando, ¿no? Pero también con dar la mano a un legado, vamos, francamente excepcional. Sí, la universidad ha significado mucho para ustedes desde el punto de vista de la docencia, de la investigación, y ¿ustedes creen que es el mejor gimnasio para mantener, digamos, esa actividad, esa relación con lo que sucede, entender cuáles son las necesidades de las nuevas generaciones? Porque hay una cercanía mucho mayor digamos, a la realidad del momento que quizás en otros ámbitos, cuando estamos en nuestros estudios y estamos en nuestra cuevita, ¿no? Y a veces no nos enteramos mucho de lo que pasa afuera, pero es verdad que el ámbito universitario nos permite realmente estar en las preocupaciones de la gente y cómo van transformándose las cosas, ¿no? Sí, para nosotras, digo, siempre lo ha sido y últimamente más, porque realmente cada vez más, ¿verdad? Hay que reflexionar, o sea, en la vida un poco, digamos, a la velocidad que vive el siglo XXI, ¿no? Los lugares donde trabajas tienen que ser lugares donde también reflexionas, ¿no? Para nosotras el estudio, una de las cosas que hemos intentado preservar siempre, es que el estudio es un lugar de investigación. Ha sido el taller de investigación de nuestra vida. Por eso le dedicamos de lunes a domingo y somos capaces de cualquier cosa por los temas que salen del estudio, ¿no? No es un sitio donde tenemos un horario de trabajo.
eso sería otra cosa. Nosotras no es ese el planteamiento de nuestro estudio, ¿no? O sea, eso, claro, como lugar de investigación, el vínculo con la academia, como dices, es importantísimo. Es importantísimo porque en la academia te ofrece la oportunidad de pararte todavía más y de verdad reflexionar y además oír muchas otras miradas, bueno, un montón de, digamos, de inteligencia y de esfuerzo que se dedica solo a la reflexión y al estudio de lo que pasa y cómo ir, digamos, transformando y mejorándonos, ¿no? Y luego porque sin duda cada nueva generación va aportando una frescura adicional y siempre positiva. Desde mi punto de vista, ya son muchas las generaciones a las que he visto, de las que he tenido el privilegio de acercarme. Cada generación aporta un grado más, un punto más, una reflexión, te obliga a mantener la humildad. Hay determinadas cosas para las cuales efectivamente ese vínculo con la academia pues, ha sido muy importante, ¿no? Sí, bueno, también somos críticas con la academia. Bueno, eso es otra cosa. Somos, bueno, eso enamoradas de la... profesora, puedes permitírtelo más. No, enamoradas de la academia, pero de lo que debe ser la academia, ¿no? Que es ese espacio de agitación, ¿no? De tanteos, de ensayos, de errores, de todo tipo, ¿no? Es lo que debiera ser. A veces lo es y otras veces no tanto, pero sí que es verdad que te permite, pues, ensayar, ¿no? Y es muy importante hacer ensayos y poder parametrizarlos y poder ver qué es lo que significan, ¿no? Ese contacto además con las nuevas generaciones hace que mantengas ese pulso, más allá de, por supuesto, otro tipo de alicientes con los que también, porque también es al revés, ¿no? Que llevas a esas nuevas generaciones a intentar moverlas hacia determinados lugares, ¿no? Pero sin duda la academia es un lugar mágico, solo se puede entender así y siempre es un privilegio poder compartir un taller con un grupo de alumnos, ¿no? Y además ver cómo esas líneas de pensamiento se van desarrollando, ¿no? Y cómo siempre te devuelve una reflexión distinta, más compleja, mejor, o sea que es un lujazo. Y tú mira que si realmente echas un vistazo a la trayectoria del estudio, es extraño que haya algún proyecto que no esté vinculado con algún plan, con algún congreso, con alguna conferencia, con artículos, con ponencias, con artículos. Y eso realmente desde que empezamos, desde los primeros años del estudio hasta ahora. O sea, pues ahora que estamos muy comprometidas y muy dándole muchas vueltas a la transformación urbana, a la regeneración que la ciudad tiene que acometer frente a la emergencia climática y para poner en el centro a las personas, que ya está bien, y ahí hay que hacer un esfuerzo, y es un esfuerzo complejo, lleno de toda una serie de problemáticas, y eso está en las conferencias que escribimos, en los artículos, en el último congreso que montamos y en los proyectos del estudio y en los planes, o sea, porque es que si no, o sea, como son temas que lo que están es envolviéndote y dedicándole todo el tiempo, bueno, pues al final, claro, y por tanto, ese plan que estamos haciendo o ese proyecto no sería igual si no hemos estado en un congreso en tal universidad, debatiendo con profesoras, con alumnos en un taller, no podía ser. Entiendo que las preocupaciones son las mismas y luego se materializan de diferente manera, ¿no? Y se enriquecen, claro. Se enriquecen todos esos campos desde nuestro punto de vista un montón, ¿no? Y claro, ya no sabemos si es que eso funciona bien o es que nos gusta. Ya no sé, no estoy segura, ¿no? Pero claro, nos gusta. Y dice, y ahora paras que acabas de terminar un proyecto de ejecución o acabas de firmar un certificado final de obra y te vas a tu casa a terminar una ponencia o a no sé cuánto y tal. Pues sí, y la verdad es que no termino de concebir hacerlo de otra manera. O sea que nos parece que enriquece lo que hacemos o por lo menos es la forma que hemos encontrado de ir alimentando lo que vamos un poco impulsando, ¿no? Hay una preocupación que es común, que entiendo que de alguna manera se materializa cuando se constituye Marca Púrpura. ¿Cómo surge esta iniciativa? Y digamos, ¿con qué objetivo lo plantean? Si es representar o dar voz a las arquitectas canarias. Bueno, realmente, pues fíjate, el inicio de Marca Púrpura, o sea, de nuestra preocupación como mujeres arquitectas
por, digamos, por acercarnos a las relaciones entre el género, la arquitectura, el urbanismo, la ciudad, incluso el ejercicio profesional como mujeres arquitectas. Esa es una preocupación que va surgiendo en cada una de nosotras y que en un momento determinado compartimos, ¿no? Ahora, el Marca Púrpura como tal realmente nació en los colegios de arquitectos. En un momento determinado, pues estábamos, yo formaba parte de la junta directiva del Colegio de Arquitectos de Canarias, cuando entonces éramos un único colegio, y bueno, y en la demarcación de Gran Canaria, pues planteamos, pues, como una actividad más, hacer unos debates que se llamaron debates púrpura. Bueno, era un tema que empezaba a surgir y empezamos a ver que, o sea, realmente fue un lugar donde se volcó al exterior esa preocupación que empezaba a anidar en muchas arquitectas en Canarias, ¿no? Y entonces, bueno, se hicieron unas mesas de debate, se llamaban debates púrpura. En esas mesas de debate ya nos reunimos un grupito de arquitectas, pues un poco a organizarlas y tal, y ese grupito de arquitectas terminamos un poco después denominándonos Marca Púrpura. Con la ambición de representar, yo creo que no, de reunir a todas las que quieran, por supuesto, y es verdad que hemos ido haciendo actividades cada vez más hacia el exterior y más hacia compartirlas con todo el mundo, ¿no? Estuvimos bastantes años reuniéndonos y aprendiendo juntas. Y hay un momento en que dijimos, ¿y si empezamos a llamar a más compañeras? Y si además de arquitectas vienen otras mujeres profesionales a las que les guste la ciudad o les interese la producción cultural, y empezamos a hacer unas actividades, otras, y bueno, y seguimos en ello. O sea que un poco Marca Púrpura, ¿qué ha querido? Reunir preocupaciones, una preocupación y aprender juntas en un camino, digamos, en el que consideramos que es el de la consecución de la igualdad real, que es un camino arduo y complejo, en el que es verdad que en el estudio cada vez estamos además más involucradas, ¿no? Comienza también como una investigación, también, un poco, ¿no? O sea, que realmente, enlazando con tu pregunta anterior, ¿no? La asociación también era un lugar para investigar sobre todas estas cuestiones y no solo sobre lo que significa, porque evidentemente hay un bagaje, hay un cuerpo teórico, ¿no? Que nos pone sobre la mesa lo que significa el género, con la movilidad, con el hacer ciudad, con el urbanismo, con lo objetual, con la casa, ¿no? Y demás, sino intentando siempre. O sea, la particularidad yo creo que tenía, ¿no? En ese momento y tiene hoy en día, era intentar aterrizar todas esas reflexiones en nuestro contexto. O sea, era como decir, bueno, nos encanta investigar, compartir determinadas experiencias, apuntes que puedan haberse dado en otros lugares, pero ¿qué significan estas reflexiones en nuestra isla y en el lugar en el que habitamos, ¿no? Y era un poco... Sentíamos que ese era el marco muy general, pero era el sentido que tenía, ¿no? Juntarnos para reflexionar y no tanto pues para compartir conocimiento, que es francamente interesante, pero sí para intentar ir pulsando determinadas acciones para esa consecución de la igualdad real. Bueno, para ir cerrando, porque ya nos están llamando de la sala y hay gente esperando, las están esperando, sí que han mencionado la palabra reflexión y nosotros celebramos este año pues 50 años de vida de este edificio y eso nos invita a hacer también una pequeña reflexión sobre el camino recorrido y me gustaría cerrar esta conversación con ustedes pidiéndoles que de manera breve me trasladaran una idea de cómo nuestro colectivo debe avanzar en 50 o 100 años ahora en adelante, ¿no? Es decir, cuál es la receta para mantener una buena salud de cara al futuro y poder afrontar desde el ejercicio de la profesión el futuro con garantías. Yo te diría que, digamos, la aportación desde la arquitectura y el urbanismo al bienestar, a la buena vida de la gente, puede ser muchísima, ¿no? Y yo creo que esa idea tiene que ser capaz de mantenernos siempre con mucho ánimo y con muchas ganas, ¿no?
no es que sea fácil, pero es una de las profesiones, efectivamente, digamos, atravesada por tantísimos temas, disciplinas, aspectos, pero yo creo que eso, que además, digamos, ahora mismo, donde vivimos en un planeta urbano, ¿no? Además de nuestro entendimiento del territorio y de otros temas en los que podíamos entrar, me parece que saber que ese es el papel de las personas que nos dedicamos a la profesión de la arquitectura, ¿no? Es acercarnos, estar cerca del latido de la sociedad para intentar ofrecer espacios donde la vida sea buena, ¿no? Y yo creo que eso se merece una vida, ¿no? Bueno, te habrán dicho muchas veces, y si no te lo van a decir durante esta semana, que recetas como tal, pues no tenemos, ¿no? Nos encantaría tener la receta, pero sí que es verdad que bueno, que es muy plausible, o sea, que estemos reuniéndonos, que eso creo que es fundamental, que no vamos para la vida de ninguna manera, o sea, reunirnos los arquitectos y arquitectas para hablar de la ciudad es importantísimo, y por otro lado, o sea, lo que es evidente es que ese grado de adaptabilidad, ¿no? Con respecto a lo que significan la ciudad, ¿no? Y a lo que significa el espacio libre como gran argumento de la transformación de nuestro día a día, esas reflexiones solo pueden venir de la mano de arquitectas, arquitectos urbanistas, por supuesto acompañados de muchas más disciplinas, ¿no? Pero creo que tenemos que tener claro que esto, ¿no? Y que realmente, como sabemos, o sea, los espacios jerarquizan las relaciones, hacen que se den buenas relaciones o malas relaciones o ninguna relaciones, que casi peor, ¿no? O sea, intentar facilitar lugares de encuentro como están haciendo ustedes hoy es más que plausible, y por ahí seguro que camina la receta. Bueno, pues yo les agradezco enormemente que nos hayan dedicado este ratito. Un placer. Un placer, de verdad. Y bueno, y seguro que las recibiremos pronto de nuevo por el colegio y podremos seguir conversando. Muchas gracias. Será siempre un placer. Gracias. Muy bien.